tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión tendremos oportunidad de abordar un fenómeno literario muy importante que nos concierne, además de llenarnos de orgullo. Nació en América Latina y fue creado por escritores latinoamericanos. Se trata de un momento muy importante en la historia de la literatura. Se trata del movimiento conocido como boom latinoamericano. Antes de empezar, déjenme aclararles que boom debe entenderse como auge, apogeo, esplendor. Ahora sí, comenzamos. Durante la década de los 50 se publicaron en Hispanoamérica obras literarias muy importantes, que no solo darían a conocer internacionalmente a sus autores, sino que también constituirían el inicio del momento en que mayor notoriedad han alcanzado las letras hispanoamericanas. Novelas como Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, Pedro Páramo de Juan Rulfo y La hojarasca de Gabriel García Márquez, así como libros de cuentos como Bestiario de Julio Cortázar y El llano en llamas de Juan Rulfo, serían solamente el arranque de todo este fenómeno que abrió las puertas del mundo a los escritores latinoamericanos y que incluso los llevó a ser reconocidos con premios internacionales como el Nobel de Literatura que recibió en 1967 el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y en 1982 el colombiano Gabriel García Márquez. In 1982, Garcia Marquez became the fourth Latin American to receive the Nobel Prize for Literature from the Swedish Academy in Stockholm. El denominado boom de la literatura latinoamericana alcanzó su más alto nivel en los años 60, con una gran producción literaria en cuanto a número de obras y difusión internacional de las mismas. Entre los más notables representantes del movimiento figuran el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa, el cubano Alejo Carpentier, los mexicanos Carlos Fuentes y Juan Rulfo, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y el colombiano Gabriel García Márquez. Muchos de estos escritores han gozado de tanta aceptación que se les ha tratado de imitar persistente, aunque inútilmente. Entre las obras cumbre del boom latinoamericano se cuentan El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, Rayuela, de Julio Cortázar, y 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Gracias a obras como estas, publicadas en los años 60, la literatura hispanoamericana fue elogiada por lectores y críticos en Europa y Norteamérica. Los ojos del mundo descubrieron la realidad y la belleza latinoamericanas a través del talento de sus escritores. Una noche, en Barracas al Sur, mientras los amigos me contaban historias de mis años ausentes, alguien me dijo: te busco un tal Ademar Martínez. ¿Ademar? No puede ser. Si el negro murió hace años. Yo lo había conocido allá a fines del 60 y lo que más recordaba de él era su esperanza. Siempre me decía, su es el después, lo que está por venir. Y era cierto. Mira, Floreal, cuando un país no realiza el deseo de su pueblo, con o sin dictadura, termina reprimiendo ese deseo. ¿Dónde estamos, Emilio? La vieja estación nacional, la de la calle de la melancolía. El estilo, los temas, los lugares y los personajes que se recrean en la ficción literaria del boom
resultaron en el extranjero admirables y conmovedores por su belleza y su peculiaridad. La cultura de nuestros países latinoamericanos tuvo en el boom el más eficiente medio de darse a conocer en el mundo. Los novelistas, y había grandes novelistas ya había gallegos, ya había Asturias, ya había Carpentier, ya había Borges. Los grandes novelistas de esa época consideraban que una manera de universalizar sus libros era hacerlos traducir. Entonces uno escribía prácticamente con el objetivo de que los libros fueran traducidos sobre todo al francés, al inglés y a cuantas más lenguas extranjeras mejor. Sin embargo, el gran boom de la novela latinoamericana vino no cuando se tradujeron, sino cuando logramos conquistar nuestros propios lectores en nuestros propios países. El día que los latinoamericanos nos leyeron las traducciones, la universalización fue automática. Muchas son las características que a nivel técnico aplicaron magistralmente los escritores del boom. Ellos se distinguieron por aportar un nuevo estilo para narrar. Fueron inquietos e innovadores. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, a quien se debe buena parte del boom de la narrativa hispanoamericana, se distinguió por imprimir en sus novelas y cuentos un tono sobrenatural, prodigioso, mágico, construido a partir de las creencias, los mitos, los sueños y las tradiciones culturales de los pueblos colombianos y de sus habitantes. En su obra, lo real y lo irreal se confunden. Este estilo fue bautizado como realismo mágico y se entendió como la mezcla de elementos imaginarios con elementos reales, que sin embargo daba como resultado un mundo mágico pero creíble. Estas características, Gabriel García Márquez las ha trasladado a sus guiones cinematográficos, alcanzando sus historias a una mayor difusión, así como sirviendo de base para la realización de numerosas películas. Garcia Marquez's writing draws on the popular culture of the Caribbean coastal region in the northwest of Colombia. The events and characters of his novels are familiar to most Colombians, and his books reach a huge public throughout Latin America. In Aracataca, where he was brought up as a child, Garcia Marquez has become a mythological figure, adding to the world of mythologies expressed in his writing. Colombia en general es un país de narradores, así que la gente siempre cuenta cosas. El origen del vallenato es juglares que llevaban las noticias de pueblo en pueblo y se convirtió pues en un elemento folclórico importante y hoy es una música verdaderamente popular, pero siempre fue contando relatos de la vida real. Ahora, lo que pasa es que sucede como en la literatura. Cuando uno los encuentra, están ya tan poetizados y tan manipulados literariamente que no se distinguen. Pero, por ejemplo, la lectura que hace mi madre de mis libros es una cosa ejemplar, porque mi madre se quedaba, ya no lee, pero de pronto estaba leyendo y decía, pegaba un grito y decía, ay no, pero ya mira lo que ha venido Gavito a hacer con mi pobre compadre, decir que era ladrón, por ejemplo. No, y ella misma, hablando en voz alta, no era ladrón. Lo que pasa es que se decía que era ladrón y él lo pone ya como ladrón. ¿Y ahora qué hago yo cuando lo vea? Pero madre, pero si no es él, no, si se ve claramente que es él, porque él cruzaba los zapatos y le hacía un hueco para que no le molestaran los callos. En fin, a ella no había manera de engañarla. Ella descubría todo lo que estaba detrás.
no hay una sola línea. Si tuvieras tiempo y tuvieras pensado en esto, hubieras agarrado línea por línea todos mis libros y yo te puedo decir cada cosa de qué episodio de la realidad salió. Lo de Remedios la Bella era una señora en Aracataca que tenía, no creo que no era una hija, una nieta, que se fugó con un agente viajero, no sé con quién. Se fue con un tipo, la muchacha, y todo el mundo del pueblo sabía, pero ella no podía aceptar que se había ido con otro, y sencillamente dijo que ella la había visto subir al cielo en cuerpo y alma, que estaba en el jardín con ella, y de pronto vio que se la llevó el viento y se fue, y la vio perderse en el azul del cielo. Eso lo hizo tan creíble ella como hay que hacerlo creíble en literatura y como hay que creerlo en cine. Al fin y al cabo, toda cultura es cultura popular. Por otra parte, la aportación de Julio Cortázar al boom latinoamericano fue la innovadora introducción de lo extraño, lo original y lo fantasioso en anécdotas realistas de la vida cotidiana. Gracias a su gran imaginación, Cortázar creó un universo propio, en el que la lógica no existe. Cortázar proyecta lo insólito en la realidad, vuelve fantástico lo cotidiano. La lectura de sus textos provoca asombro y desconcierto. Sus cuentos y novelas se caracterizan principalmente por presentar un rechazo a lo convencional, una abolición del sentido común y una búsqueda de lo excepcional. La obra de Julio Cortázar está catalogada como literatura fantástica. Así como Julio Cortázar es un escritor representativo del boom latinoamericano, su cuento Continuidad en los parques es representativo de la obra de Cortázar. De esta manera, este pequeño cuento es un ejemplo de la obra producida durante el boom latinoamericano. Continuidad en los parques es el título de un cuento que Julio Cortázar incluyó en el volumen titulado Final del juego, y que relata la historia de un lector que lee una novela en la que dos amantes se ponen de acuerdo para asesinar al marido de ella. Al final resulta que el marido que va a ser asesinado es el mismo personaje que está leyendo la novela. Es una historia desconcertante y típica de Julio Cortázar. Es un relato fantástico, puesto que une dos realidades distintas. Pero eso ya lo veremos en nuestra próxima clase. Por lo pronto, vayamos a nuestro resumen. El género preferido por el escritor argentino Julio Cortázar fue el de lo fantástico. Conseguir en el lector un efecto de asombro o desconcierto fue su propósito. La técnica mediante la cual se logra en el cuento Continuidad en los parques es la fusión de dos realidades distintas. Una de las características del momento cúspide de la literatura hispanoamericana, llamado boom latinoamericano, es el empleo de técnicas narrativas novedosas mediante las cuales se daban a conocer aspectos de la cultura latinoamericana. Uno de estos géneros fue el realismo mágico, logrado inimitablemente por Gabriel García Márquez. Otro género importante es el que cultivó Julio Cortázar, el género de lo fantástico. Los invito a que vuelvan a leer el cuento Continuidad en los parques, puesto que la próxima clase nos dedicaremos a analizarlo. Hasta entonces.